Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues este domingo pasado siento como que perdí mucha popularidad luego de algunas cosas que estuve diciendo. Estaban muy contentos, primero los varones, porque a las mujeres les estábamos diciendo algunas cosas, pero luego se me cambió la cosa, luego se pusieron contentas las mujeres por los que le estaba diciendo a los varones y finalmente nadie se puso contento conmigo, porque tanto les dije algunas cosas a los varones como a las mujeres. Y hoy se me hace que voy a perder la última pizco de popularidad que me quedaba, porque ahora voy a hablar acerca de la relación entre los hijos y entre los padres. Entonces ahora, si tenía el segmento todavía de los adolescentes y jóvenes a mi favor, se me hace que hoy los voy a perder también, pero yo espero que podamos nosotros escuchar con atención lo que dice la palabra de Dios y que podamos verdaderamente hacer los ajustes o los cambios que tenemos que hacer en las relaciones que se dan en nuestra familia. La familia está pasando por un momento muy difícil, hay crisis muy fuertes que están pasando en las familias. Y saben, nosotros tenemos una luz, tenemos una dirección, tenemos una directriz, pero luego, a pesar de que la tenemos, no prestamos atención a ella ni la obedecemos y seguimos haciendo lo que a nosotros nos parece o nos es más conveniente o lo que consideramos que es mejor. Pero siempre, hermano, considerar lo que dice la palabra de Dios, pues nos da la seguridad en todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que nosotros decidimos. Una frase, hermano, que memoricé y que se me quedó muy grabada cuando estaba en primaria, es que la familia es la base de la sociedad. Y esta declaración pues es bastante significativa porque esto significa entonces, hermanos, que la sociedad está afincada en lo que la familia se enseña y en lo que la familia vive. Ahora, si usted nota la sociedad que nosotros tenemos, las características que tiene esta sociedad y las noticias que escuchamos constante y permanentemente en nuestra sociedad, entonces podemos concluir que algo está pasando en la familia. Todas estas cosas que nosotros escuchamos, todas estas cosas que nosotros vemos, tienen una fuente, y esa fuente es la familia. El punto aquí, hermanos, es que a veces, a pesar de que sabemos eso, no trabajamos en la sanidad de nuestras familias. No atendemos hacia, como les decía un momento, hacia lo que Dios dice que tenemos que hacer en el contexto de nuestra familia. Y el cristianismo, hermanos, de verdad que podría aportar fuertemente un cambio al mejoramiento de la sociedad. Podría aportar cosas bastante positivas para que la sociedad en la que nosotros vivimos pues sea muy diferente, muy distinta. A veces nos quejamos, platicamos, nos a lo mejor hasta impresionamos de lo que está sucediendo, pero no es otra cosa más que el fruto de lo que nosotros estamos sembrando. Y ahora nosotros lo estamos viendo. Ahora yo quisiera que tú pensaras cómo es tu relación con tus hijos y cómo es la relación de tus hijos contigo. Y que ahora consideres lo que dice la Escritura y que abras tu corazón para lo que Dios te quiere decir que tienes que hacer en tu relación con tus hijos y a ti, hijo, que me estás escuchando, en tu relación con tus padres. Miren lo que dice Efesios capítulo número 6. Seguimos en el entendido de que el contexto en el cual esto está dicho es en el contexto de una serie de instrucciones que da el apóstol Pablo respecto a la vida cristiana. Primeramente hablamos acerca de la vida en el contexto de la iglesia y ahora vamos a hablar acerca de la vida en el contexto de la familia y empezamos por la primera relación, el esposo y la esposa. Pero algo que dijimos es que el versículo 21 del capítulo 5 refiere a algo que es revolucionario y es que andar en el Espíritu, hermanos, implica el que nosotros nos debemos de someter los unos a los otros en el temor del Señor.
Y la relación entre el esposo y la esposa fue cambiada y revolucionada a través de esa declaración y a través de ese principio de que debería de haber un sometimiento mutuo entre el hombre y la mujer, y no solamente de la mujer hacia el hombre, como tradicionalmente se daba en las comunidades que estaban organizadas de manera patriarcal. Y lo mismo va a suceder también ahora cuando se habla acerca de la relación entre los padres y entre los hijos. Yo le dije a usted, hermanos, que el pater familias tenía derecho absoluto sobre bienes y sobre personas, incluso sobre la vida y la muerte de las personas. El pater familias podía vender a su hijo como si fuera una cosa o una propiedad. El pater familias, si el hijo le daba muchos problemas, podía matar a su hijo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esta facultad le daba el derecho romano. La comunidad de Éfeso estaba gobernada por el derecho romano. Y la carta a los Efesios es dada a una comunidad que entendía que la forma en la cual se organizaba la familia era esa, en la cual el padre, el pater familias, tenía el derecho sobre todo, absolutamente sobre todo. No podía haber un cuestionamiento de nada, no había posibilidad alguna de que alguien no se sometiera o no obedeciera a lo que él estaba diciendo. Y bueno, cuando llegamos al capítulo 6 y hablamos de los hijos y de los padres, pues no es extraño que encontremos una declaración en la cual se dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto, hermanos, seguramente no contrastaba en nada con lo que se esperaba que se dijera que un hijo tenía que hacer. Un hijo tenía que obedecer, porque así la cultura estaba organizada, e incluso no solamente la cultura romana, sino incluso hasta la cultura judía. La familia judía, hermanos, era muy diferente a la familia que ahora nosotros tenemos. La familia judía tenía muchos miembros, no era una familia nuclear en la cual solamente estaban los padres y los hijos. Podíamos encontrar abuelos, tíos, sobrinos que formaban parte de esta familia. Y algo importante es que nuevamente la sociedad en ese tiempo era patriarcal, y también entre los judíos era el varón, el de mayor experiencia, el que tenía más edad, el que gobernaba sobre todo un clan. Se formaba como un clan. Las familias en tiempos de Jesús, a diferencia de la nuestra, no le interesaba la felicidad de los hijos. Porque el día de hoy hay algunos, y digo algunos, no todos, en los cuales privilegian y sobre todo ponen la felicidad de los hijos sobre todas las cosas. Y hay otros casos en los cuales en las familias los hijos no son considerados, y lo que más importa es el cómo nosotros nos sentimos como esposo o como esposa. Pero era diferente la organización, era patriarcal, había que obedecer. Pero cuando llegamos a instrucciones, que son las primeras instrucciones, y así quiero separar este mensaje: instrucciones dadas a los hijos y luego instrucciones dadas a los padres. Cuando se da esta primera instrucción de obedecer, es muy importante que nosotros destaquemos que aunque hay una responsabilidad que tiene que asumir el hijo de obedecer, esta responsabilidad, hermanos, debe ser enseñada. ¿Cuál es el problema con nosotros? El problema es que nos indignamos, nos molesta, nos hace salir de nuestras casillas el que nuestros hijos no nos obedezcan. Pero sabes, el hijo de manera natural no te va a obedecer. El hijo no tiene un chip en su mente o en su corazón en el cual de manera inmediata va a hacer absolutamente todo lo que tú le digas. Esto no sucede así, esto no pasa así. Incluso la Escritura claramente dice que la necedad está pegada al corazón del niño, pero la vara de corrección lo quitará. La Biblia también nos habla
de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero luego por el pecado caímos y por lo tanto la inclinación natural de su hijo, hermanos, no es a obedecer. La inclinación natural de su hijo es a desobedecer. Y por eso es que la obediencia tiene que ser enseñada. La Biblia es clara cuando instruye a los hijos a la obediencia, pero también es clara cuando dice que la meta terrenal de los padres es que los hijos sean obedientes. Mire usted, vaya usted a Deuteronomio 21 del 18 al 21. Y mire lo que dice Deuteronomio 21 del 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Cuando usted lee estas palabras dices: ¿a poco sí? Pues sí. Había una responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos a ser obedientes. Y si eso no se lograba, entonces el mal tenía que ser erradicado, y de esa manera tan radical era erradicado el mal, o era quitado el mal de en medio del pueblo. Denle gracias a Dios, hijos, que estamos en el Nuevo Testamento. Porque si no estuviéramos en el Nuevo Testamento, a lo mejor algunos ya no estarían aquí. Porque hay rebeldía, porque no hay obediencia, porque no hay sujeción a los padres, porque no hay respeto hacia los padres en muchos casos. Pero en mucho tiene que ver, vuelvo a decir, con lo que los padres hemos hecho o hemos dejado de hacer. Miren, el día de hoy hay papás que, siguiendo no sé qué referencia de no sé qué psicólogo, dicen: déjalo, así es él. Déjalo, así es él. A él no le gusta dormirse temprano. A él no le gusta comer a determinadas horas. A él no le gusta leer. A él no le gusta que le quites los aparatos electrónicos. A él no le gusta ir a la iglesia. Se me hace que hasta algo le hicieron allí. A él no le gusta levantarse temprano. A él no le gusta, a él no le gusta, a él no le gusta. Y como no le gusta, nosotros lo tenemos que dejar. Que él haga lo que él quiera, que él decida lo que él quiera y cuando él quiera. Eso, hermanos, no está bien. La obediencia se aprende. La obediencia forma parte del aprendizaje de control y regulación de la conducta de una persona. Toda persona debe de asimilar que hay reglas. Y si no asume esa persona que hay reglas y que se tiene que someter a ellas, esa persona no va a poder funcionar en la sociedad. ¿Por qué? Porque en la familia les enseñamos a obedecer, pero esa obediencia se tiene que reflejar en todos los demás grupos a los cuales él vaya. Si va a ir a la escuela, en la escuela hay reglas que él tiene que acatar y que tiene que seguir. Si va a ir a la iglesia, en la iglesia hay reglas que él tiene que acatar y tiene que seguir. Si él va a ir a un club deportivo, en el club deportivo hay reglas que él tiene que acatar y que él tiene que seguir. Así que pensar que no está bien que nosotros intervengamos en la vida de nuestros hijos y que los hijos prácticamente sean silvestres, que los eduque la vida o que los eduque a ver quién sabe quién, hermanos, pues es una posición bastante negligente de nuestra parte. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos a obedecer y es la responsabilidad de los hijos obedecer. Es decir, cuando empezamos a hablar ahí en el versículo número 1 acerca de la obediencia de los hijos hacia los padres,
hermanos, quizás los más responsables de que esta obediencia se dé somos nosotros más que los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros los criamos desde que ellos son chiquitos. Porque los hijos no empiezan a desobedecer de buenas a primera. Porque los hijos no empiezan a hacer lo que quieren nada más de buenas a primeras. Porque los hijos empiezan a decidir y decidir mal porque nosotros no les instruimos a decidir bien. Y esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que considerar. Pero ahora, ¿cómo es que se enseña la obediencia, hermanos? Bueno, hay un proceso normal y natural para que nuestros hijos aprendan a obedecer. Lo primero es importante que nosotros les hagamos saber a nuestros hijos qué es lo que nosotros esperamos de ellos. Hermano, es importante que ellos sepan que nosotros tenemos expectativas acerca de ellos. Sí, el día de hoy, como les digo, hay una permisividad completa y no que mi hijo sea lo que sea, que haga lo que sea, que él sea feliz. No, hermano, tiene que haber expectativas de nosotros. Claro que estas expectativas tienen que ver con la felicidad de nuestros hijos. Es decir, lo que yo espero de ellos lo espero no porque le quiero hacer la vida difícil, no es porque lo espero porque quiero hacer la vida de cuadritos, no lo espero porque quiero nada más estarlo molestando o fastidiando. Lo espero porque deseo lo mejor para él. Y por eso estas expectativas tienen que ser claras para nuestros hijos. Tienen que saber que cuando ellos se conducen de determinada forma, a nosotros nos da satisfacción el que ellos estén conduciendo así. Sí nos importa nuestro hijo, y sí nos importan las conductas de nuestros hijos, y sí nos alegran o nos entristecen las conductas de nuestros hijos, y nuestros hijos lo tienen que saber. Él tiene que saber también el porqué y de cada orden o de cada instrucción. Esa es una manera en la cual él va a aprender la obediencia. No se trata nada más de decir porque soy tu padre o porque soy tu madre. Hay una razón en lo que nosotros les estamos enseñando, les estamos requiriendo, les estamos pidiendo. Y ellos tienen que saber cuáles son esas razones o esos motivos por los cuales nosotros les estamos asignando ciertas obligaciones o ciertos deberes o tenemos ciertas expectativas acerca de ellos. La obediencia se enseña sistemáticamente. No es un día sí y un día no. No es de vez en cuando, es siempre, constantemente, permanentemente. Por ejemplo, cuando hablamos de la instrucción cristiana, hermanos, por eso a mí me preocupa mucho cuando veo esta inconsistencia en la disciplina de la asistencia a una actividad de tipo espiritual. Porque eso ya va dando pautas respecto a las expectativas que nosotros tenemos de nuestros hijos en relación a la vida espiritual. Puedes estar si quieres y si no, no. Puedes venir si deseas y si no deseas, no vengas. No, hermanos, eso se enseña sistemáticamente. Eso se sigue diciendo, eso se sigue hablando hasta que la persona termine por apropiarse de esa ley o de ese precepto o de esa regla, y entonces se encuentre la virtud y la bendición y la ventaja de esa regla. Ninguna disciplina en tiempo presente es causa de gozo para la que en ellos son ejercitados, pero produce frutos apacibles de justicia y de paz. Sí, la disciplina a nadie le gusta. La disciplina es tediosa. La disciplina es cansada. La disciplina es muy bromosa. La disciplina son pesos para algunos, el tener que ser sometidos a algún tipo de disciplina.
pero esa disciplina va a rendir frutos. Pero ahora yo les quiero decir a los hijos, porque a lo mejor los hijos dicen, no, pues esto se suponía que eran las instrucciones para nosotros y ya le tundió a los pobres padres, ¿no? Que ellos son los responsables de que yo no esté obedeciendo. No, pero noten una cosa que dice el pasaje. Fíjese muy bien cómo dice el versículo número 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Quiero decirle una cosa, hijo o hija que se encuentra aquí, joven, señorita, adolescente, adolescenta, no vayan a decir que no soy inclusivo, que está hoy aquí. No existe la adolescenta, nomás el adolescente. Pero, ¿qué es lo que les puedo decir a ustedes? Hijos, si no fueron enseñados a obedecer, no hay ninguna forma en la cual ustedes se excusen y digan, entonces yo no voy a obedecer. Porque la declaración dice, obedeced en el Señor. Estamos hablando acerca de la nueva vida que recibimos en Cristo. Estamos hablando de cómo cuando nosotros nos relacionamos con Dios, entonces nosotros nos sometemos a lo que Dios nos dice y Dios mismo nos enseña a nosotros a obedecer. Miren, yo quiero decirles una cosa a los papás y a los hijos. Lo único que puede garantizar la obediencia a nuestros padres es estar en Cristo. Es lo único que lo garantiza. Lo único, se lo vuelvo a repetir, y escúchelo bien, lo único que puede garantizar la obediencia de los hijos hacia los padres es que los hijos estén en Cristo. Si el hijo no está en Cristo, va a hacer un esfuerzo, va a tratar, va a intentar. ¿Por qué? Porque le ama, porque lo quiere, porque le estima. Pero la única forma en la cual él verdaderamente será obediente es si él tiene a Cristo en su corazón, porque el único que ha podido observar una obediencia perfecta es Jesús, hermanos. Yo le remito mucho a Filipenses, voy a remitirlo otra vez, porque nos habla de Cristo y lo que Cristo hace, y como el versículo 8 del capítulo 2 dice, obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. El que obedeció al Padre perfectamente y completamente, incluso al grado de ofrecer su vida y dar su vida, y luchando ahí en Getsemaní le decía, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue, ve a la cruz. Y la obediencia del Hijo fue de tal forma que fue a la cruz. La única manera en la cual los hijos pueden ser obedientes es teniendo a Cristo en su corazón, porque Cristo es el único que puede ser obediente hasta la muerte, que puede sujetarse plena y completamente a lo que su Padre desea, aun cuando no entienda por qué lo tiene que hacer. Porque mire usted lo que le pidió el Padre al Hijo, o aunque también la Escritura señala que el mismo Hijo se ofreció. Pero en el momento en el cual se iba a ofrecer, le dijo al Padre, pues sí quiero ofrecerme, pero de veras, si se puede, si hay otra manera, dime. Y muchachos, hay cosas que ustedes seguramente no quieren hacer, ni entienden por qué las tienen que hacer. Y que incluso se les hace muy duras. Pero quiero decirles, hijos, que Dios sabe lo que es mejor para ustedes y que el Padre que ustedes tienen o la madre que ustedes tienen desean también lo mejor para ustedes si ellos tienen como fundamento o como base lo que la palabra de Dios enseña y lo que la palabra de Dios dice. La carta a los Efesios habla acerca de la nueva vida en Cristo. Y porque tenemos nueva vida en Cristo es que nosotros podemos obedecer. Pero a lo mejor una pregunta natural que nos podemos hacer cuando hablamos acerca de obediencia podría ser, bueno, ¿y hasta qué grado? ¿En qué medida yo tengo que obedecer? Bueno, hermanos, yo quiero decirles que Jesús revolucionó
el modelo de sociedad y de familia que había. Ya le repetí muchas veces, el modelo era patriarcal. La obediencia era absoluta y total. Y ahora entonces le digo, el pasaje nos dice que este tipo de obediencia es la que tienen que tener todos los hijos hacia los padres, y yo les voy a decir que no. Porque Jesús dijo, y ahí revolucionó la constitución y la formación de la familia, en Mateo 10, 34 al 36 lo siguiente, Él dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, estoy consciente de la declaración que acabo de hacer. Algunos papás ya pusieron así caras de que entonces no es absoluta. Híjole, pues ahora me van a estar rebatiendo cada rato los hijos respecto a lo que les estoy diciendo. No, esto es muy sencillo. No es absoluta, porque la única obediencia absoluta que debemos de rendir y de prestar es a Dios. Es decir, si un padre te pide que hagas algo que Dios dice que no debes de hacer, no lo tienes por qué hacer. Y es por eso entonces que Jesús está diciendo que aquellos que le iban a seguir, que aquellos que iban a ser sus discípulos, estos entonces tendrían que necesariamente pues tener conflictos en su familia. Porque si el padre le demandaba una cosa y el hijo que se había hecho cristiano sabía que lo que le estaba demandando y pidiendo el padre no era algo que agradara a Dios, entonces la obligación del hijo sería desobedecer al padre y obedecer a Dios. Así de sencillo, hermanos. Aquellas instrucciones que no son fundamentadas o basadas en lo que Dios dice, no tienen hijos por qué obedecerlas. Fíjense lo que sigue diciendo. También el pasaje habla luego de la honra. Después de pasar de la obediencia, habla de la honra. Y hay algo de lo cual, por ejemplo, hablé el domingo pasado y hablé acerca, cerramos incluso el capítulo 5 diciendo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. ¿Hasta cuándo se termina la obediencia? Hasta que el hijo deja a su padre y a su madre. Ahí se acaba la obediencia del hijo. Cuando el hijo se independiza completamente y plenamente del padre, ahí se acaba la obediencia. Y ahora a lo que entramos es a un principio que debe de estar siempre en las relaciones del hijo con el padre, que es la honra al padre y a la madre. La obediencia termina. Una persona que ya salió a formar su familia no tiene por qué obedecerte, tiene por qué honrarte, pero no obedecerte. Saben, el problema con nosotros, papás, es que nosotros asumimos que porque nuestros hijos ya tienen 18 años de edad, entonces ellos ya pueden hacer lo que quieren. Y los hijos han sido mal enseñados también en ese sentido. Yo ya tengo 18, yo ya hago lo que me da mi regalada gana. Pues no, hermanos. Saben, nosotros hemos contribuido para que nuestros hijos crean que son independientes. ¿Por qué? Porque apenas cumplen 18 años y les regalamos un carro. Y entonces ellos piensan que porque tienen carro, entonces están en la misma situación y condición que tú. Porque ellos también tienen carro. Y entonces se ven como adultos o se ven como más grandes, ¿sí? Porque ellos tienen carro, pero ese carro no lo compró ellos. Se lo compraste tú. Y ahora él se mueve a donde él quiere y más rápido. Y tú a veces no sabes ni dónde está porque tú le soltaste el carro
para que él se pudiera ir a la escuela, porque así te evitas una vuelta. Y no estoy criticando a los que han regalado carros. Si ya lo regalaron, pues ya ni modo, regúlenlo. Pero les estoy explicando que hay decisiones que nosotros tomamos que hacen que nuestros hijos crean que ya están a nuestro mismo nivel. Luego les soltamos dinero, y mucho. Ellos traen dinero, nunca han trabajado, nunca han sabido lo que es ganarse el dinero, pero les soltamos dinero. Y entonces con ese dinero se van a donde ellos quieren y hacen lo que ellos quieren. Porque tienen dinero. Y como tienen dinero son independientes. No son independientes, siguen dependiendo de ti. Y tienen que seguir obedeciéndote a ti, porque no han llegado a ese grado de independencia, aunque les hayas regalado el carro, le hayas dado mucho dinero o hayas hecho lo que tú hayas considerado hacer con él. Hijos, obedezcan, pregúntense nada más. ¿Vivo en la casa de mis padres? Sí. ¿Quién manda en la casa que es propia? Pues el que tiene la casa. Mis padres me alimentan, me visten, me proporcionan todavía recursos económicos. Sí. Entonces, tú dependes todavía de ellos. ¿Uso su carro o te compraste el carro tú? ¿Uso su carro o te compraste el carro tú? ¿Ellos pagan tus estudios o tú los pagas? Son preguntas muy básicas que todavía nos podemos hacer. ¿Ellos proveen todavía para ti? Sí, todavía proveen para mí. Entonces tu obediencia tiene que seguir dándose hacia tu padre y hacia tu madre. Miren, vi por allí una ilustración que me pareció interesante. Lo vi, es un video, y un muchacho en Estados Unidos que llega a los 21 años, llega entonces a su casa y se pone a platicar con su mamá y le dice a su mamá: mamá, ya voy a cumplir 21 años y entonces a partir de los 21 años quiero decirte que ya no te voy a pedir permiso absolutamente de nada. Y la mamá le dice: ok, está bien, hijo. ¿Y por qué? Porque ya soy mayor, soy adulto, yo ya no te tengo que pedir permiso de nada. Dice: bueno, está bien. Oye, hijo, entonces, ¿el carro que tú usas de quién es? ¿Es tuyo o es mío? Bueno, es tuyo, pero regularmente lo uso yo siempre lo traigo para todos lados. De hecho, tú ya no lo usas. Bueno, entonces es mío, ¿verdad? Sí, es mío. Perfecto. Le digo: oye, ¿y la gasolina con la que te mueves a todos los lugares de quién es? ¿Es tuya o es mía? ¿Quién le pone gasolina? No, pues tú le pones gasolina. Muy bien, yo le pongo gasolina. Está bien. Oye, ¿y la comida que te comes aquí en la casa, quién la paga? ¿La pago yo o la pagas tú? No, pues la pago yo. Digo, ¿la pagas tú? La pago yo, muy bien. Ok, entonces fíjate que me parece correcto lo que tú me dices. Entonces, te voy a pedir una cosa. Si tú ya tienes 21 años y tú ya eres mayor de edad, te voy a pedir entonces que me empieces a pagar renta. Que me empieces a pagar los alimentos que te comes. Que me pidas prestado ya el carro, porque ya ni me lo pides prestado y es mío. Y que tú le pongas gasolina al carro. Y aun cuando tú dices que ya eres mayor y puedes llegar a cualquier hora, te quiero decir también que como sigue siendo mi casa y me estás pagando una renta, aunque me la pagues, yo tengo reglas en el lugar que yo rento. Y a mí no me gusta que me anden despertando ni desvelando hasta altas horas de la noche. Yo quiero que si voy a arrendar mi lugar, yo esté en paz, así es que me vas a llegar a tal hora. Y entonces el muchacho dice: no, pues así no me conviene tener 21 años. Dice: no te conviene, ¿verdad? Porque tú sigues siendo dependiente de mí. Y mientras sigan siendo dependientes de sus padres, hijos, tienen que obedecer. Ahora, hay también excepciones a esta regla. Si hablamos, porque ahora se estila de que los hijos se quedan hasta los 35 o hasta los 40 y tantos en la casa del papá o de la mamá.
De hecho, estaba viendo que el promedio de edad de casamiento, por ejemplo, antes, estamos hablando de los años 80, en el siglo pasado, era entre 19 y 21 años. Y ahora el promedio de edad es entre 29 para la mujer, 31 para el hombre. Y entonces a veces, pues ahí se quedan, ¿no? Y hay algunos que todavía están haciendo el doctorado ahí en la casa, pagado el doctorado por su papá y por su mamá, ¿verdad? Y bueno, hay algunas excepciones. ¿Cómo cuáles excepciones? Imagínese una señorita de 30 años que es cortejada por un joven cristiano, estoy diciendo, cristiano, pero que este joven cristiano vive en otra ciudad y que los padres le prohíben a la hija terminantemente establecer una relación con ese joven cristiano porque ellos no quieren que su hija se vaya de la ciudad, que se case y se vaya de la ciudad. ¿Ustedes creen que una hija debiera de obedecer eso? Se quedaron muy callados. Pues no. Hay cierto grado de autonomía que los hijos van a tomar y la decisión fundamental y principal es con quién se van a casar. Ahora, escuchen, les dije cristiana o cristiano. ¿A qué se debía de oponer un padre? A que se case con una persona que no está firme en su fe, que no es creyente, que no busca verdaderamente a Dios. Ahí sí podría haber una oposición, pero eso no significa que su hijo lo vaya a obedecer. Pasa como el caso, ¿se acuerda usted de Elí? Saben que sus hijos tenían 30 años por lo menos, si no es que más, cuando oficiaban el sacerdocio, porque un requisito para que fueras sacerdote es que tuvieras 30 años por lo menos. Y esos chavitos de 30, los chavorrucos de 30, pues resulta que andaban haciendo puras barbaridades. Metían al templo prostitutas y tenían relaciones con ellas allí, y eran los sacerdotes. Hacían algunas cosas como por ejemplo el quedarse con parte de las ofrendas que no les correspondían. Hacían ese tipo de cosas. Y saben, su papá, Elí, no les decía nada. ¿Por qué? Porque ya estaban grandes. No les estorbaba. No les decía que lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Y saben, nosotros dejamos, padres, a veces dejarlo de hacer, incluso mucho antes. Muchísimo antes. Ni siquiera esperamos los 30, ya tienen 18 y ahora sí parece que nos tenemos que callar, no podemos decir nada, no les podemos dar ninguna instrucción, ninguna orden, ninguna recomendación. Ahora simplemente tenemos que ser testigos de lo que ellos hacen. Pues muy mal. Hijos, tenemos que obedecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que salgan de la casa. Hasta que salgan de la casa. La obediencia, también quiero decirles, es tanto al padre como a la madre. Que esto era lo revolucionario también de lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, porque antes la obediencia absoluta era el padre. Pero Pablo dice, no, vas a obedecer a tu papá y a tu mamá. Y aquí yo quiero hacer una observación, papás, importante que se pongan de acuerdo. Porque los hijos saben muy bien a quién obedecer y a quién desobedecer. Si no se ponen de acuerdo, entonces va a llegar con mamá y mamá le va a decir que sí y ya no va a ser necesario pasar por el permiso del padre. Obedecerá a la madre porque él quería hacer lo que la madre le dijo y por esa razón no es necesario que vaya con el padre. Pero cuando se da cuenta que su padre piensa diferente, sigue la instrucción solamente a la madre. No se detiene el hijo. Dice, me es más conveniente esto que lo otro, opto por esto. Papás tienen que ponerse de acuerdo. Cualquier cosa que tenga que ver con sus hijos, se tienen que poner de acuerdo. Y una vez que estén puestos de acuerdo, nadie va a cambiar de parecer.
lo que acordaron, eso es, y eso es lo que su hijo tiene que obedecer. Hermanos, yo sé que algunos de nosotros estamos pasando por un tiempo complicado, porque la mayoría de los padres que están aquí tienen o adolescentes o jóvenes. Los que tienen niños, pues son la excepción. Y la adolescencia es un tiempo difícil, hermanos, porque pasamos menos tiempo con nuestros hijos. Es un tiempo difícil porque los adolescentes suelen interrumpir la comunicación con nosotros. Los adolescentes van y se encierran a su cuarto y hasta le ponen llave, y vas y les tocas y apenas si te abren, y cuando les conversas o cuando platicas con ellos te contestan con monosílabos. La comunicación es más complicada. La diferencia también de percepciones que ellos tienen y nosotros tenemos, pues son muy distintas. Ellos ven la vida de una manera muy diferente a la que la vemos nosotros. Pero saben, papás, necesito que tengan cuidado con esto. A veces los padres suelen ser muy optimistas sobre el estado que guarda la relación de ellos con sus hijos. De verdad, se los digo y se los digo con conocimiento de causa. En la escuela, todos los padres se ven sorprendidos cuando les llamo por alguna situación relacionada con la disciplina de sus hijos. Todos se ven sorprendidos. Ellos piensan que sus hijos son una maravilla. Ellos piensan que sus hijos están muy bien. Ellos piensan que sus hijos son un dechado de virtud. Ellos piensan que sus hijos son incapaces de hacer tal o cual cosa. Pues hermano, no nos descuidemos, porque esto no necesariamente es así. No sea tan optimista. No le estoy diciendo que esté pensando siempre de manera negativa, pero infórmese, indague, preocúpese, atienda lo que tiene que ver con sus hijos. Mi hijo está muy bien, y luego nos llevamos unas sorpresas tremendas. Ahora, hijos, ¿por qué tienen que obedecer? El pasaje lo dice, tienen que obedecer porque es justo. Así lo dice simplemente la palabra, tienen que obedecer porque es justo. Pero también, hijos, les quiero decir que hay una bendición en obedecer y en honrar a sus padres, como también se dice ahí en el pasaje. El primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios lo traduce como: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mi hijos, yo quiero preguntarles cómo quieren que les vaya en esta vida. Y digo, a menos de que tengan un problema a lo mejor emocional o intelectual o algo, seguramente ustedes tendrán que decir: yo quiero que me vaya bien, yo quiero prosperar, yo quiero tener también una larga vida, yo quiero disfrutar plenamente de muchas cosas. Pues muchachos, yo quiero decirles que en la obediencia y en la honra a los padres van a encontrar eso. Hay muchos hijos que por no atender las instrucciones de sus padres, las observaciones de sus padres, las recomendaciones de sus padres, cuando ya incluso son adultos, tienen una vida terrorífica. Hay dolores tan tremendos que están sufriendo y que están padeciendo. ¿Sabes por qué? Porque no quisieron obedecer a lo que sus padres en su momento les dijeron. Y están sufriendo las consecuencias de ello. Hijos, están a buen tiempo. Están a buen tiempo. Y necesitan tomar una resolución por Cristo. Necesitan que verdaderamente Cristo sea su Señor, porque esa será la única forma en la cual ustedes podrán ser obedientes, honrarán a sus padres y en consecuencia tendrán una buena vida. Definan ustedes qué es lo que quieren hacer. Pero ahora vienen las instrucciones a los padres. Dicen, pues que no era a los padres la anterior, no, era a los hijos. Fíjense
qué interesante lo que ahora se nos dice en las instrucciones a los padres. Ya hablamos a los hijos, ya consideramos a los hijos, pero luego el pasaje dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí encontramos entonces la primera instrucción. La instrucción es dada en dos formas. Primeramente diciendo lo que nosotros no debemos hacer, y luego lo que nosotros debemos hacer. ¿Y qué dice que no debemos de hacer? No provocar a ira a nuestros hijos. Hijos, yo les quiero preguntar, ¿alguna vez los hemos provocado a ira? No me contesten, pero piensen para adentro. ¿Alguna vez los hemos provocado para ira? Bueno, el Evangelio introduce este nuevo elemento en las relaciones entre los padres y los hijos. Al pater familias, y perdón la expresión que voy a utilizar, pero le valía un reverendo comino el si el hijo se sentía bien o se sentía mal por lo que él estaba decidiendo o lo que él estaba haciendo. Él decidía y se acabó. Si te enoja, si te entristece, si produce algún tipo de sentimiento en ti, a mí no me interesa. Yo ya dije y así se va a hacer. Pero en las relaciones cristianas, hermanos, nosotros como padres sí tenemos que considerar los sentimientos y las emociones de nuestros hijos. No en el sentido de que sean los sentimientos y las emociones de nuestros hijos que nos muevan a tomar la decisión, sino en el sentido de que debemos de cuidar y ayudar a nuestros hijos y tener consideración con ellos cuando tienen esta clase de emociones o esta clase de sentimientos. Ahora, en este pasaje en particular, se nos habla acerca de algunas cosas o podemos considerar algunas cosas que pueden provocar a ira a nuestros hijos. ¿Cómo qué, hermanos? Por ejemplo, nuestra hipocresía. Uno de los problemas más graves que tienen los adolescentes para con nosotros es el que decimos una cosa, pero hacemos otra. O el que pedimos una cosa, pero hacemos otra. Y ahí estamos taladrando sobre la vida de nuestros hijos. Ponte a estudiar la Biblia. Mi pregunta es, ¿la estudias tú? Ponte a orar. Mi pregunta es, ¿oras tú? Y ahí estamos sobre ellos. Necesitas ser más consistente en tu asistencia a la iglesia. Y la pregunta es, ¿lo eres tú? Muchas generaciones de hijos se han perdido en la iglesia por nuestra hipocresía. Nos aguantan ¿hasta dónde? Hasta donde son o están obligados a hacerlo, mientras sean dependientes de nosotros. Pero una vez dejan de ser dependientes de nosotros, dicen, ¿sabes qué? Pues yo tenía por necesidad que estar así, pero yo ya no quiero estar así. Porque no somos congruentes, hermanos. Porque solamente aparentamos. Y esto quiero decirle, hermano, enoja mucho a sus hijos y no solamente los enoja, va a hacer que sus hijos guarden amargura y resentimiento contra nosotros. Porque no somos congruentes, porque somos hipócritas. Veo a hijos que le reclaman a su papá cuando encuentro a un hijo fumando marihuana y el papá llega muy indignado y le dice, ay, como si tú no lo hicieras. Ay, como si no te hubiera visto llegar borracho a la casa. Ay, como si fueras un gran ejemplo. Y ahora vienes a mí a decirme lo que yo tengo que hacer cuando eres tan hipócrita. Papás, no provoques a ira a tu hijo. Sé consecuente, sé íntegro, haz lo que tienes que hacer. ¿Qué hace enojar a nuestros hijos? Exigir de ellos cosas que son irrazonables. Luego a veces yo también en las pláticas que tengo con los papás, llegan los papás así enojadísimos con los hijos por las calificaciones que tienen los hijos. Y ya después de que le dicen lo que quieren al hijo y no tienen ni siquiera tantito recato
ni consideración con el hijo, lo insultan y demás delante de mí, le digo tantito al Señor, ¿sabe qué, Señor? Permítame un momento, deje que el hijo salga tantito, quiero platicar con usted. Y luego le pregunto, oiga, ¿usted qué promedio tenía en la preparatoria? Ay, no, maestro, pues no me fue tan bien, sí batallé un poquito. Le dije, ok. Y algunos incluso ni la preparatoria hicieron. Y ahora resulta que son don justo, que tienen que andar derechitos y rectos, cuando no es ni siquiera razonable. Es más, no tienen buena herencia. Tú no eres muy intelectual, que digamos. No eres muy disciplinado en lo académico. Y ahora resulta que ellos tienen que ser de 100. No, hermanos, cosas razonables. 7, 8. Los muchachos van a estar bien contentos. Eso, pastor, siga por ahí. 7 u 8. Amén, dijo el otro. Y con esto no quiero decir, muchachos, que se tiren a la hamaca. Es decir, hay ciertas capacidades que nosotros tenemos y hay que medir las capacidades que tienen también nuestros hijos. ¿Sí? No podemos forzarlos ni podemos exigirles algunas cosas. Algunos los queremos meter a una escuela que prácticamente parece servicio militar. Y los requerimientos para el muchacho son altísimos. Y vemos que está batalla y batalla y batalla el hijo, pero no, ahí tiene que estar. ¿Por qué? Por estatus. ¿Por qué? Tiene que estar en la mejor escuela. Aunque no tenga vida social, aunque se la pase desvelado, porque él tiene que estar allí. ¿Por qué? Porque yo no estuve y él tiene que estar en lugar de mí. Sea razonable. Usted no fue, pero quiere sacrificar al hijo para que vaya. Usted no lo hizo, pero quiere que su hijo lo haga. Eso hace enojar a sus hijos, ¿sí o no, hijos? ¿Por qué se enojan los hijos? Se enojan porque los corregimos de forma vergonzosa y humillante. Hay algunos padres que no saben corregir a sus hijos, más bien lo que saben es gritarles. Puro grito. Es puro grito, gritería. Inmediatamente hace algo, le grita. No hace algo, le grita. Piensa algo, le grita. No piensa, le grita. Pero el chiste es gritar, gritar y gritar. Hermanos, eso no es corrección. Para empezar, primero corríjase usted. Cálmese usted, aprenda a controlarse usted para que luego le pueda ayudar a su hijo a saber controlarse. No, pero se suelta con su disciplina impulsiva, errática, inconsistente, que no le va a ayudar. Y hermanos, se los digo no desde el juicio, yo soy papá y aquí están mis hijos. Y seguramente mis hijos han de estar palomeando algunas cosas o han de estar diciendo algunas cosas. Bueno, eso es lo que me tocó y eso es lo que yo tengo que trabajar. Y ellos tendrán que trabajar en algunas cosas. Pero hermano, cada uno de nosotros con esa actitud correcta, somos nuevas personas, somos llamados a algo nuevo, a algo distinto, a una vida diferente y no podemos entonces estar relacionándonos así con nuestros hijos. ¿Qué irritan a nuestros hijos? Prometer cosas que no cumplimos. Hermano, todo lo que sea económico ni se comprometa, hermano. Pues si ya está bien endeudado, ¿para qué se anda comprometiendo? Si te sacas no sé qué, entonces te voy a dar y luego llega la fecha y no tiene para darle. No se comprometa. Su hijo no tiene que ser obediente porque usted le da. Porque esa es otra cosa. Los hijos aprenden a ser, entre comillas, obedientes, más bien interesados. Porque la única manera en la cual se sujetan a lo que les pedimos es si les ofrecemos o les damos algo. Y hacemos transacciones con ellos, negociamos con ellos. Eso no es obediencia, hermano.
Ahora, si se compromete a algo, pues entonces cúmplalo, porque eso hace irritar mucho a los hijos. ¿Sabe qué hace irritar mucho a sus hijos? El favoritismo. Hay algunos hijos que aunque usted diga, no, yo soy parejo con ellos, usted tiene ciertas consideraciones con ellos que no tienen con los otros. Y eso irrita, ¿eh? Y a veces nos excusamos, es que tú eres mujer y él es hombre, o ella es hombre y tú eres mujer, o sea, no. Aquí se nota que la cosa está cargada para un lado. Espero no pierda más popularidad hoy, pero así pasa. Consideraciones especiales con uno y los otros están siendo sacrificados para que el otro pueda obtener o tener lo que pues mi hijo merece y necesita. No, hermanos, sea parejo. Sea parejo. No incomode al otro para que el otro esté cómodo. No le quite al otro para dárselo al otro. Tiene que ser parejo, porque el mostrar favoritismo hacia un hijo en particular hace que los hijos se enojen. Otra cosa, hermanos, que hace enojar a los hijos es limitarlos o señalar lo que nuestros hijos solamente hacen mal sin alabarlos. Hay personas que solamente están, pero hasta parecen de control de calidad. De veras, o sea, y ya la regaste aquí, y ahora hiciste lo otro, y mira, aquí también, y mira lo otro, y mira no sé qué. Los debiéramos de llevar de veras a control de calidad, se me hace que nos darían buenos resultados. Todas las cosas, imperfecciones, fallas, errores, las encuentran, pero nunca le encuentran una virtud al hijo. Y el pobre hijo tiene necesidad de que usted lo afirme positivamente, que usted le diga que hace cosas bien, porque si hace cosas bien, no se trata de inventarle cosas, es de que usted sea sincero y se dé cuenta de lo que su hijo hace bien o en lo cual es excelente y lo pueda reconocer. Pero no solamente lo señale, lo estigmatice, lo etiquete. Ay, tú siempre eres el enojón. Ay, tú siempre eres bien mentiroso. Ay, tú siempre eres bien corajudo. Ay, tú siempre eres bien respondón. Ay, tú siempre, y hasta les ponemos otras etiquetas, estás bien burro. Porque hay algunos que sí les dicen así a sus hijos. Es más, hermano, a lo mejor ustedes se asustan, le han dicho otras cosas cuando no estaban en Cristo. Y sus hijos son lastimados y a ellos les enoja. Yo he tenido muchachos sentados en la oficina llorando a mares, porque sus padres nunca les han reconocido absolutamente nada. Porque lo único que les han señalado son sus faltas. Y esto ha hecho que los hijos no tengan ni siquiera aprecio por sí mismos. Ellos se sienten devaluados, se sienten menospreciados, porque no hay cualidad favorable o positiva que nosotros les hacemos saber. Afirme a su hijo en el lugar al cual él va a ir. No lo van a afirmar, hermano, no le van a decir las cosas positivas. Va a ir al trabajo y en el trabajo no le van a estar los diplomitas que dan, que el empleado del mes no hace nada ni ayudan de nada. El que puede afirmar verdaderamente a sus hijos es usted. No le diga cosas negativas solamente. Claro que tiene que ayudarle a crecer, pero no solamente se refiere así con él. Eso es lo que no debe de hacer. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Mire lo que dice: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí yo quiero ser bastante claro, hermanos. Criadlos. Esta palabra griega antigua originalmente tenía que ver con la nutrición corporal, pero ahora esta palabra el apóstol Pablo la utiliza para nutrir el cuerpo, la mente y el alma.
Usted es el encargado de alimentar la mente, el cuerpo y el alma de su hijo. Esa es su responsabilidad, hermano. Hay que crearlos. Espiritualmente, hay que crearlos. Hay que se vayan solitos. Ellos tendrán que responder. Siéntese a leer la Biblia con él. Ore con él. Pregúntele cuáles son sus necesidades. Hay que crearlos. No dejarlos. Hay que crearlos, hay que traerlos a la iglesia. Hay que exponerlos a la palabra. Ay, es que no quiero, es que tengo una fiesta, es que no, usted no va a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo te voy a estorbar hasta que seas independiente. Y aun cuando seas independiente, te seguiré estorbando, porque mi responsabilidad no es salvarte, pero sí mi responsabilidad es criarte. Usted no puede hacer que su hijo sea salvo, Y quiero decirle que a lo mejor algunos de los muchachos que están aquí todavía no lo son. Y usted no puede lograr eso, pero lo que sí tiene responsabilidad de hacer es traerlos aquí. De que él sea salvo, de que fuera usted el Espíritu Santo. No podemos hacer que nadie sea salvo aquí. El único que produce nueva vida es el Espíritu Santo, nada más, solo Él. ¿A través de qué? A través de la palabra. La palabra da vida, hermanos. Pero no los exponemos. Preferimos criarlos en otros aspectos. Muy buenos deportistas. Ah, qué bien. Nomás que de deportista no te vas al cielo, Muy buenos estudiantes. Ah, qué bien. Nada más que por intelectual o docto no te vas al cielo. Ah, no, pero yo le he enseñado incluso hasta hacer negocios. Ah, qué bien. Aunque prosperes económicamente, no te da la entrada al cielo. Pero no los creamos. Papás, reaccionen. ¿Dónde están sus hijos? ¿Cuál de ellos realmente es independiente ahorita? ¿Cuál de ellos realmente no depende de usted? Y si depende de usted, entonces ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque la responsabilidad es suya, no de nadie más. A usted le compete, no a mí, a usted. A mí me competen los míos. Y hermanos, sé que no estoy exento a nada. Por eso le digo, no se lo digo con juicio, se lo digo con temor. Yo también estoy expuesto a lo mismo que usted está expuesto. No depende de mí que ellos sean salvos o no sean salvos, pero de mí sí depende de que ellos reciban la instrucción. De mí sí depende de que ellos lleguen aquí a la iglesia. De mí sí depende eso. Lo demás lo hará el Señor en la medida en que ellos se lo permitan. Así es que, hermanos, hoy hemos hablado acerca de cuáles son algunas de las instrucciones dadas por parte del apóstol Pablo hacia los padres y cuáles son algunas de las responsabilidades que tienen los hijos. Hijos, obedezcan y honren a sus padres. Padres, no irriten a sus hijos, críenlos en el temor del Señor y en la amonestación del Señor. Eso es lo que hoy dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.